Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El presidente de la Conferencia Episcopal de Birmania insta a mantener la esperanza en medio del conflicto que vive la nación. Mientras tanto, Arabia Saudí condena la decisión de Israel de designar zonas de Cisjordania como propiedad del Estado y aseguran que sería una nueva forma de gestionar el territorio ocupado. Y en España el temporal sigue remitiendo, pero 12 comunidades siguen todavía en alerta. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Papa León XIV subraya la necesidad de proteger la vida en este mundo desgarrado por los conflictos. Corea del Sur acoge la peregrinación de la Cruz y el icono de la Jornada Mundial de la Juventud. La diócesis de Córdoba representa al Santo Padre el estado de la causa de beatificación del obispo Osio. El obispo de Segorbe Castellón presidirá una vigilia con los jóvenes en la que reflexionarán sobre la vocación y el sentido de la vida desde la fe. Rusia anuncia la captura de otras 2 localidades en Sumy y Donetsk y acusa a países europeos de infundir falsas teorías sobre la muerte del opositor Alexei Navalny. En Venezuela, Delcy Rodríguez cierra 7 entes públicos del país, 4 de ellos creados por Nicolás Maduro en su intento de hacer una reforma gubernamental. En España, los médicos inician su primera semana de huelga contra el Estatuto Marco pidiendo la dimisión de la ministra de Sanidad. La Audiencia Nacional de nuestro país avisa de varias demoras en las causas de grandes procedimientos como la corrupción o el terrorismo, derivadas, dicen, de juzgados sobrecargados y falta de personal. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se mantiene en el número 1 y supera en el ranking histórico a Jim Courier. Comenzamos este informativo en Birmania. El presidente de la Conferencia Episcopal del país y arzobispo de Rangún, el cardenal Charles Bo, ha instado a mantener la esperanza en medio de la inseguridad y la incertidumbre que vive la nación después de 5 años del golpe de Estado. El prelado ha afirmado que incluso en medio del conflicto, la pobreza y el doloroso sentimiento de abandono internacional, afirma, mantienen la esperanza cristiana nacida de la cruz y de la resurrección. El cardenal Bo explica que la esperanza de Birmania es una esperanza crucificada. Sin embargo, asegura que no está muerta. El prelado añade que la esperanza de su país está puesta en Dios, no en las circunstancias. De este modo, indica que Birmania ha perdido muchas seguridades, la paz, los medios de subsistencia, la estabilidad e incluso la atención internacional, pero no la presencia de Dios. El arzobispo de Rangún señala que los pobres están compartiendo lo poco que tienen y las familias siguen rezando juntas allí. A su vez, agrega que los jóvenes continúan realizando voluntariado, sirviendo y soñando con un futuro mejor. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal Birmana subraya que la Iglesia permanece cercana a quienes sufren a través de la educación, la asistencia sanitaria, la ayuda humanitaria y la mediación silenciosa. El cardenal Bo remarca que cuando el mundo parece indiferente, la Iglesia en Birmania sigue creyendo que la violencia no tendrá la última palabra. Y cambiamos de asunto. Las autoridades saudíes han condenado la decisión de Israel de aprobar la designación de zonas de Cisjordania como propiedad del Estado. Ha asegurado que se trata de una forma de imponer una nueva realidad legal y administrativa en territorio ocupado. El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha indicado que estas medidas socavan los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en la región y ha afirmado también que Israel carece de soberanía sobre
sobre el territorio palestino ocupado. Así se han pronunciado las autoridades de Arabia Saudí después de que el gabinete israelí aprobara una serie de medidas para aumentar el control sobre Cisjordania y facilitar a los colonos que compren tierras en estas zonas, una cuestión que ha sido tildada por las autoridades palestinas como una anexión de facto. La iniciativa fue presentada con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en los territorios palestinos. Un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas. También les contamos que un ataque efectuado por las fuerzas de defensa de Israel contra varios vehículos, presuntamente del partido milicia chií Hezbolá, en el sur del Líbano, han provocado un incendio y al menos una persona herida. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que por ello no viola el pacto. Si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con las acciones igualmente condenadas por Naciones Unidas. Y ya en nuestro país, la borrasca Oriana, que comenzó a remitir ayer, mantiene aún a 12 comunidades autónomas en alerta ante la previsión de fuertes vientos, oleaje, lluvias o también a causa del deshielo. Así lo reflejan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. El aviso más importante, de nivel naranja, que significa peligro importante, está en Cataluña, donde se ha activado la alerta por vientos fuertes que pueden alcanzar los 90 km por hora en algunos puntos del prelitoral norte de la provincia de Tarragona. El aviso por fuertes vientos es de nivel amarillo, de peligro bajo, en Andalucía, Aragón, Murcia, la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Melilla. Los avisos por lluvias están hoy acotados al norte peninsular, a las comunidades de Cantabria, Galicia, Navarra y el País Vasco. Allí las precipitaciones pueden llegar a acumular durante el día de hoy hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Durante hoy va a persistir además los avisos de nivel amarillo por el riesgo de aludes en las comunidades de Aragón, Navarra y Cataluña, y en las tres, además de Castilla y León, se ha activado también un aviso ante el riesgo que ocasiona el deshielo. Las últimas lluvias y deshielos mantienen con algún tipo de aviso a 34 tramos de los ríos de la cuenca del Duero, aunque la situación más alarmante se vive en los municipios por los que atraviesa el río, muy crecido por el aporte de sus afluentes, como en San Esteban de Gormaz, en Soria, Aranda de Duero, Burgos, o Tudela de Duero, Valladolid. La Confederación Hidrográfica del Tajo, por su parte, ha activado el nivel rojo por riesgo de desbordamiento en 4 tramos del río Jarama, en Madrid, así como en el río Alberche, a su paso por la localidad de Alcalá del Fresno. Todo ello como resultado por las abundantes precipitaciones de estas últimas semanas. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha recibido en audiencia esta mañana a los participantes de la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia para la Vida, que ha estado centrada en el tema de la salud para todos, sostenibilidad y equidad. En este encuentro ha subrayado que en un mundo desgarrado por los conflictos es necesario hacer todo lo posible para proteger la vida. El Santo Padre ha indicado que la protección de la vida y la salud se ve comprometida por el uso de enormes recursos económicos, tecnológicos y organizativos para la producción de armas y otros dispositivos bélicos. En este contexto, el pontífice ha hablado de enormes desigualdades en el acceso a la salud pública y a la prevención, factores que lastran la esperanza de vida de las personas. Su Santidad ha comentado que desafortunadamente hoy no podemos ignorar las guerras que afectan a instalaciones civiles, incluidos hospitales, y constituyen el ataque más absurdo del hombre contra la vida y la salud pública. De este modo ha recalcado el deber de centrarse no en el beneficio inmediato, sino en lo que sea mejor para todos, sabiendo, dice el Papa, ser pacientes, generosos y solidarios, creando vínculos y construyendo puentes. Por otro lado, refiriéndose al concepto de una salud, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Papa León ha apuntado que este término requiere integrar la dimensión sanitaria en todas las políticas, conscientes de que la salud se construye en la intersección de todas las dimensiones de la vida social.
Por ello, ha instado a fortalecer la comprensión y la práctica del bien común para que no se descuide bajo la presión de intereses particulares, individuales y nacionales. Finalmente, el Santo Padre ha manifestado la esperanza de dar testimonio en este ámbito del camino de Dios, que cuida de cada uno de sus hijos. Por otro lado, el Papa León XIV también se ha reunido esta mañana con los prefectos de Italia. En esta audiencia, el Santo Padre ha afirmado que un espacio cívico libre de disturbios favorece la acogida de los más necesitados, la tranquilidad de los ancianos y la confianza en el futuro por parte de las familias, los enfermos y los jóvenes. Asimismo, ha recordado que los presentes que su patrono, San Ambrosio de Milán, encarna un excelente ejemplo de la convergencia entre el Estado y la Iglesia. Como ha explicado, San Ambrosio, de prefecto de aquella ciudad que fue capital del imperio, pasó a ser su obispo por aclamación popular. Su santidad añade que tras este rápido tránsito, San Ambrosio ejerció de manera nueva sus funciones públicas, poniendo al servicio del pueblo la autoridad espiritual con la que había sido investido. Además, el sucesor de Pedro se ha referido a la afinidad entre el cargo de los prefectos y el ministerio episcopal. Así, ha precisado que tanto los ciudadanos de Roma como los discípulos de Jesús estaban organizados en diócesis. El Papa ha aseverado que esta afinidad histórica caracteriza aún hoy su misión, orientada, dice, a servir al Estado garantizando el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos. En opinión de su santidad, especialmente en nuestro tiempo marcado por conflictos y tensiones internacionales, pone de relieve la importancia de proteger el bien común. Y este, según matiza el Papa, no puede reducirse a aspectos materiales, pues concierne ante todo al patrimonio moral y espiritual de la República Italiana. En esta línea ha precisado que el orden público no se refiere únicamente a la necesaria lucha contra la criminalidad o la prevención de disturbios, sino que también exige un compromiso firme contra aquellas formas de violencia, falsedad y vulgaridad que hieren el tejido social. A este respecto, el Papa ha remarcado que la fe de la comunidad cristiana y los valores religiosos que encarna contribuyen así al crecimiento cultural y de la sociedad de Italia. También les informamos que el Papa León XIV ha nombrado miembro del dicasterio para los obispos a Sor Simona Brambilla. La hermana Brambilla, religiosa de las misioneras de la Consolata, es además prefecto del dicasterio para los institutos de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Y nos vamos hasta Corea del Sur. Allí se está realizando una peregrinación nacional con la cruz y el icono de la Virgen María, símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud. Como preparación a este evento eclesial que se celebrará en Seúl, recorrerán las diócesis de todo el país, encontrándose con las diversas realidades de la Iglesia coreana. En la primera etapa, celebrada en la diócesis de Wonju, los fieles locales, especialmente jóvenes, junto a su obispo, Monseñor Basil Cho Kyun-man, sacerdotes y religiosos, han participado en una procesión con la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud y el icono mariano. Por su parte, la responsable de Pastoral Juvenil de la parroquia de Bongdong, en la diócesis de Wonju, ha señalado que esperan que muchos jóvenes de la diócesis puedan experimentar el amor de Jesús a través de esta cruz, que contiene, según afirman, las oraciones de personas de todo el mundo. La peregrinación de los símbolos de la JMJ continuará en la diócesis de Wonju hasta el 25 de febrero. Durante este periodo, la cruz y el icono serán llevados a parroquias, santuarios, escuelas, centros asistenciales y espacios pastorales. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Córdoba ha presentado al Papa León XIV el estado de la causa de beatificación del obispo Osio. Este fin de semana el obispo de esta sede, Monseñor Jesús Fernández, y el obispo emérito de la misma, Monseñor Demetrio Fernández, junto con el vicario general, el sacerdote Jesús Daniel Alonso, han llevado a la Santa Sede un informe detallado de esta causa. En la Iglesia Oriental, Osio de Córdoba ya se venera en su santoral con una fiesta dedicada el 27 de agosto. Como informa el Obispado de Córdoba, el Santo Padre ha escuchado con atención a esta delegación episcopal que, a su vez, ha podido mostrar al pontífice respeto y comunión eclesial. Esta diócesis añade que la audiencia representa la continuidad de los trabajos iniciados bajo el pontificado del Papa Francisco, que llegó a firmar
un promemoria para impulsar la causa del obispo Osio de Córdoba. Como recuerdan desde la diócesis cordobesa, el obispo Osio fue amigo del emperador Constantino, perseguido y torturado por no renegar de su fe. También fue protagonista del Concilio de Nicea y defensor de la verdad frente a la herejía de Arrio, además de autor de una buena parte del credo que profesamos cada domingo en misa. Por ello, desde este obispado aseguran que Osio de Córdoba constituye una figura para la historia de la Iglesia. Tras el encuentro con el Papa León XIV, el obispo emérito de Córdoba, quien es miembro de la Congregación para las Causas de los Santos desde 2018, ha compartido su alegría al haber podido añadir algunas consideraciones sobre la causa de santidad del obispo Osio durante la entrega del informe y presentar así el trabajo realizado durante 10 años. Como ha indicado Monseñor Demetrio Fernández, ahora deberán esperar la decisión y el juicio del Santo Padre. Cambiamos de asunto. La Concatedral de Santa María de Castellón acogerá el próximo viernes 20 de febrero la segunda vigilia diocesana de jóvenes de este curso pastoral. Estará presidida por el obispo diocesano Monseñor Casimiro López y comenzará a las 9 de la noche. La convocatoria, organizada conjuntamente por la Delegación para la Infancia y la Juventud y la Delegación para la Pastoral Vocacional, se enmarca en el itinerario diocesano del acompañamiento a los jóvenes. Llevará por lema ¿Para quién soy yo? Como explican desde la diócesis, con este lema quieren invitar a la reflexión personal sobre la propia vocación y el sentido de la vida desde la fe. Durante la vigilia habrá tiempo de oración, adoración y silencio, así como la posibilidad de recibir el sacramento de la reconciliación, ya que varios sacerdotes estarán confesando a lo largo de todo el encuentro. De este modo, se ofrecerá a los participantes un espacio propicio para el discernimiento y el encuentro personal con el Señor. Al finalizar la celebración, los asistentes compartirán un momento fraterno en el claustro de la concatedral. Con esta nueva vigilia, la diócesis continúa promoviendo espacios de encuentro, oración y comunión para los jóvenes, alentándolos a profundizar en su llamada personal y en su compromiso dentro de la Iglesia y la sociedad. Más noticias. La Archidiócesis de Valladolid ha acogido el capítulo provincial de misioneros del Sagrado Corazón. En él ha sido elegido nuevo superior provincial de la congregación el guatemalteco, el padre William Méndez Duarte. El nuevo superior nació en el país donde derramaron su sangre los conocidos mártires de El Quiché, 3 misioneros españoles que también eran misioneros del Sagrado Corazón, y 7 catequistas guatemaltecos que compartían su labor, asesinados todos entre 1980 y 1991. El padre William Leonel nació en Guatemala en el año 1971. Pertenece a la congregación desde 1994 y fue ordenado sacerdote en el año 1999. Tras realizar sus estudios en El Salvador y el noviciado en la República Dominicana, comenzó su trabajo misionero en Nicaragua. De regreso a Guatemala y tras un tiempo dedicado al santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la capital, fue destinado a la misión de Alta Verapaz, en la zona Quechí. Allí, yendo a una de las misiones en la montaña, tuvo un accidente de coche que le hizo dejar su labor en las poblaciones más retiradas. Decidió tomar un año para recuperarse y aprovechar para hacer estudios. Así es como llegó a nuestro país. Tras los 2 años que estuvo en Madrid, volvió a la misión de Honduras. En 2015 inició una nueva etapa en España. Fue destinado al Colegio San Miguel que los misioneros tenían en Barcelona. Al poco tiempo pasó a ocuparse más de las labores propias del santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. En la actualidad ejerce como rector del santuario, una labor que desarrolla entendiéndola como una misión, cercano a las personas y prestando atención a sus necesidades. Información internacional. Las autoridades de Rusia han anunciado la toma de otras 2 localidades de las provincias de Sumy y Donetsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las ciudades tomadas por las fuerzas del país son Pokrovka en Sumy y Minkovka en Donetsk. Mientras esto ocurre, Ucrania está atacando infraestructuras de hidrocarburos en territorio ruso para debilitar el esfuerzo bélico de las fuerzas rusas, cuya ofensiva en Ucrania pronto entrará en su 4º
cuarto año y ha causado al menos decenas de miles de muertos. El gobernador de la región fronteriza de Briansk, en Rusia, afirma que 5 municipios y parte de esta ciudad han quedado sin calefacción ni electricidad por los ataques enemigos con drones ucranianos durante el domingo. Y continuamos en Rusia. El Kremlin rechaza las acusaciones de varios países europeos de que el opositor Alexei Navalny fue envenenado en prisión con una toxina letal extraída de una rana de Sudamérica. En un comunicado se afirma que Navalny murió mientras estaba detenido en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, motivos y oportunidad para administrar este veneno. Agrega la nota oficial conjunta, apuntando a las autoridades de Moscú como responsables de la muerte del opositor. Las autoridades rusas, por su parte, afirman que tales acusaciones no son reales y las consideran parciales e infundadas. El gobierno ruso sigue manteniendo que la muerte del opositor fue natural. Y cambiamos de asunto. La mandataria encargada del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ordenado el cierre de 7 entes públicos, 4 de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro. Son organizaciones asociadas al Ministerio de Despacho de la Presidencia, a cuyo titular la mandataria encargada cambió el pasado mes para poner al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro. El decreto firmado por Rodríguez tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia. La líder chavista transfiere al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución de los fines y objetivos de la misión Nueva Frontera de Paz, orientados a proteger a las comunidades fronterizas del paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y de cualquier manifestación contraria al orden social y la paz. Sin embargo, esta medida no se ve con buenos ojos por parte de la oposición. El partido de Primero Justicia ha señalado que se trata del desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo, lo cual ha asegurado no puede terminar siendo únicamente un documento a efectos de hacer creer que hay cooperación y reconciliación en el país. Y nos vamos al continente europeo. En Alemania, el ministro del Interior ha informado de la intención del Ejecutivo germano de extender los controles fronterizos terrestres 6 meses más, toda vez que estos expiraban el próximo 15 de marzo. Alemania apuesta, según el ministro, por continuar con los controles fronterizos temporales en todas las fronteras de su país, una medida que Berlín debe notificar a la Comisión Europea, puesto que se trata de una medida extraordinaria en el marco del espacio Schengen. El ministro ha defendido que el objetivo es aumentar la protección de la seguridad y una mayor contención de la inmigración ilegal. Introducidos a finales de 2024, la medida supone establecer controles aleatorios en las fronteras alemanas con 9 países vecinos. Una iniciativa que se mantendrá al menos hasta septiembre del año 2026. La Policía Federal ha registrado desde entonces casi 68.000 entradas no autorizadas mediante los controles fijos. De las personas identificadas, más de 46.000 fueron rechazadas directamente en la frontera o devueltas en un contexto de un cruce ilegal. Más noticias. Las autoridades de El Salvador han interceptado una embarcación con 10 personas de distinta nacionalidad a bordo y con la que se han incautado más de 6 toneladas de cocaína con un valor de casi 140 millones de euros. Es la incautación más grande de la historia del país. El buque fue interceptado a poco más de 700 kilómetros al suroeste de las costas salvadoreñas, frente a La Bocana, El Cordoncillo, en el departamento de La Paz. A bordo de la embarcación se encontraban 10 individuos, 4 de nacionalidad colombiana, 3 nicaragüenses, 2 personas de Panamá y un ecuatoriano. Información nacional. Los médicos han sido convocados por 6 sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud. Una protesta que ha comenzado hoy y se va a prolongar durante una semana al mes hasta el mes de junio.
con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, se reclamó la dimisión de la ministra Mónica García por su ineficacia, aseguran, al mando del Ministerio de Sanidad. La Confederación Española de Sindicatos Médicos afirma que o el Ministerio rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio, o se acabará desmantelando la sanidad en España y el país se quedará sin médicos. Entre sus demandas, aparte del estatuto propio, está la creación de una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana, en días laborables, y que todo lo que exceda se considere exceso de jornada. Deberá ser voluntaria y retribuida. La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones. Y cambiamos de asunto. La Audiencia Nacional ha advertido de la existencia de demoras en la tramitación de sus procedimientos como corrupción, narcotráfico o terrorismo debido a la sobrecarga de trabajo que sufren, a la que se suma, afirman, la falta de personal y las vacantes de funcionarios en sus plantillas. Los jueces centrales de instrucción ya advirtieron hace unos días de la situación próxima al colapso que sufren, con una inasumible carga de trabajo. Lo hicieron tras celebrar una reunión el 16 de enero en la que reiteraron la insuficiencia de la actual plantilla. Uno de esos jueces asegura que la situación actual de este órgano judicial, sobrecargado con múltiples macroprocesos, hace imposible la asignación de los procedimientos a funcionarios actuales. Y cambiamos de asunto. La localidad almeriense de Tabernas se ha visto sorprendida por la sacudida de un terremoto de magnitud 4,3 en la madrugada de hoy lunes. Esta localidad no ha sido la única en la que el seísmo se ha notado. También se ha sentido en 4 provincias como Almería, Granada, Jaén y Murcia y ha alcanzado una intensidad máxima de 4,5. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el seísmo ha tenido una profundidad superficial de 0 kilómetros. El temblor principal ha venido seguido de una serie sísmica con cerca de una decena de réplicas en el entorno de la misma localidad, oscilando entre las magnitudes de 1,5 y 1,9. Y terminamos la información nacional hablando otra vez de salud. Ayer, 15 de febrero, se celebraba el Día Mundial del Cáncer Infantil. Con este motivo se han publicado datos y resultados esperanzadores. Alrededor de 1.500 menores son diagnosticados de cáncer en nuestro país, en su mayoría niños de entre 0 y 14 años, una cifra que se repite de forma constante y que sigue situando a los tumores como una de las principales causas de enfermedad grave en la infancia. A pesar de ello, el pronóstico ha mejorado considerablemente en las últimas décadas. La supervivencia a 5 años del diagnóstico roza el 84% gracias a los avances médicos y al esfuerzo conjunto de profesionales sanitarios y familias. La mejora de los resultados clínicos está estrechamente ligada a la transformación de tratamientos. La oncología pediátrica avanza hacia terapias innovadoras y personalizadas, ajustadas al perfil biológico de cada paciente, lo que permite no solo aumentar la eficacia, sino también reducir efectos secundarios. Entre los tipos de cáncer más frecuentes destaca la leucemia, con el 30% de los casos, seguida de tumores en el sistema nervioso central, que representan el 22%, y de los linfomas, con cerca del 13%, según el Registro Español de Tumores Infantiles. Información deportiva. Y en deportes hablamos hoy de tenis. El español Carlos Alcaraz se mantiene en el número 1 y supera en el ranking histórico a Jim Courier. Ya suma 59 semanas en lo más alto del ranking ATP, con las que se ha convertido en el 13º tenista masculino que más tiempo se mantiene en el número 1. Supera, como decíamos, al estadounidense Courier, que estuvo en la cima del tenis mundial durante 58 semanas. Les hablamos ahora de los Juegos Olímpicos de Invierno que están celebrándose en Milán, Cortina d'Ampezzo, en Italia. Hoy ha debutado el esquiador español Quim Salaric en la modalidad de slalom
en unas condiciones meteorológicas muy complicadas, ya que hasta 22 esquiadores han quedado eliminados por no haber podido acabar el descenso. El español ha terminado 22º en la primera manga. Noticias autonómicas. Conectamos ya con la Comunidad Foral de Navarra. Su gobierno ha anunciado el hallazgo de un esqueleto casi completo de bisonte de hace 4.000 años en Urbasa, en el marco de una intervención promovida por el Departamento de Cultura y en la que también se han hallado restos de otros animales prehistóricos, como por ejemplo un león de cavernas. Todo ello importante para conocer mejor el pasado de la región. Nos lo va a contar desde Pamplona nuestro corresponsal en Navarra, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, han presentado, como decís, en los fondos de arqueología del gobierno de Navarra, los restos de un esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años. El descubrimiento se produjo en la Cima Arrafela, dentro del Parque Natural de Urbasa y Andía, en el marco de una intervención promovida por la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Viana y en la que participan científicos de la Universidad del País Vasco, del Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Se trata de un ejemplar casi completo de bisonte datado por radiocarbono y con una punta de flecha de cobre alojada entre las costillas, lo que sitúa el contexto del hallazgo en el final del Calcolítico, hace unos 4.000 años. Posiblemente se trate de un bisonte europeo, dato pendiente de confirmación por los análisis de ADN. En todo caso, se trata de un descubrimiento único en la península ibérica, ya que de confirmarse que son restos de un bisonte europeo, se trataría de la primera evidencia de este tipo de bisonte en la península ibérica. La otra alternativa sería que perteneciese al llamado clado X, que es conocido por estudios genéticos. Sin embargo, no se conoce la anatomía de los bisontes de este clado, y si se confirmase que pertenece a este tipo, dispondríamos por primera vez de un esqueleto completo perteneciente a esa especie. La presidenta de Navarra, María Chivite, hablaba así de este hallazgo. Conociendo la fauna navarra de hace 4.000 años, o de hace 12.000 en el caso del león de las cavernas, sabemos un poco más sobre el clima y sobre los cambios climáticos, de cómo podría ser la vegetación, qué es lo que comían, y de cómo los seres humanos que vivían aquí se adaptaban a todas esas transformaciones. Porque analizando estos huesos, sobre todo con el análisis de ADN, espero que conoceremos un poco mejor cuál fue nuestro pasado, la realidad, lo que en realidad es muy necesario para saber interpretar mejor nuestro presente y también plantear estrategias de cara al futuro. Y sobre todo porque dando voz a la ciencia acallamos relatos falsos, esos que nos hablan de un pasado simplificado o directamente un pasado inventado. Y más noticias, el servicio de bicicletas eléctricas de Pamplona, que tiene una gran demanda, con hasta 60.000 usuarios al mes, ha quedado suspendido esta última semana debido al desencuentro entre la empresa concesionaria y el ayuntamiento de la ciudad. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. La empresa concesionaria Ride On estima que no puede prestar el servicio con las actuales condiciones económicas que estima insuficientes para el correcto mantenimiento y conservación de la infraestructura, así como para garantizar el correcto estado tanto de las bicicletas como de las bases de anclaje. Por su parte, el consistorio pamplonés entiende que la gestión no se está desarrollando de forma adecuada y ante esta situación ha planteado la posibilidad de intervenir y avanzar hacia la municipalización del servicio, asumiendo directamente su gestión. De hecho, según su propio cronograma, será en marzo cuando lance una nueva licitación para tratar de que, de cara al final de año, el sistema se haya comarcalizado. Por último, terminamos comentando que el empresario Sergio Beni, fundador y propietario de Elaborados Naturales de la Ribera del Ebro, S.L., ha sido distinguido con el Premio Navarra Empresarial 2026, prestigioso galardón impulsado conjuntamente por la Confederación de Empresarios de Navarra, Diario de Navarra y la colaboración de una entidad financiera, además del gobierno foral con su marca Navarra y otras firmas.
Se reconoce así la brillante trayectoria de un emprendedor cuya empresa sirve las tortillas de patata a todos los supermercados Mercadona, un total de 60 millones de unidades al año. Es la historia de cómo empezar con 3.000 euros de préstamos solo para constituir la empresa y llegar pronto al éxito, con plantas levantadas en Funes, 2 naves, en Corella, ambas localidades en Navarra, y también en Aguilar del Río Alhama, en La Rioja. Su alianza con Mercadona, cliente que le aporta el 85% de sus ventas, le ha llevado en 2 décadas a emplear a 1.000 personas con previsión de unos 200 puestos más para 2007 y espera facturar en diciembre de este año 236 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Bravo por empresarios así, que son capaces de crear riqueza, empleo y calidad de vida para tantas familias. Merecido premio. Desde aquí, nuestra más efusiva enhorabuena. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, Miguel Ángel, por toda la información y hasta la semana que viene. Y nos vamos hasta Andalucía. Allí la comunidad ha vivido desde comienzos de este mes de febrero un episodio prolongado de lluvias intensas y temporales atlánticos que ha cambiado por completo el panorama hídrico de la comunidad. Nos va a dar más información nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Andalucía deja atrás la fase más dura del temporal. La Junta de Andalucía ha rebajado a primera hora de la tarde del pasado sábado el plan de emergencias por inundaciones a situación operativa 1, tras 11 días en nivel máximo por el paso encadenado de 9 borrascas. Más de 1.500 efectivos y 600 militares de la Unidad Militar de Emergencias han intervenido en 30 municipios de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén. Al cierre de esta edición quedaban 2.823 personas fuera de sus casas, más de 2.500 en la provincia de Cádiz. En Grazalema, uno de los puntos más castigados, los vecinos han empezado a regresar este fin de semana a sus hogares. El impacto económico se estima en hasta 6.000 millones de euros. Solo en carreteras autonómicas los daños superan los 500 millones de euros, con decenas de vías aún con cortes parciales. La gestión de embalses ha sido determinante para evitar males mayores. Embalses como el Tranco, Iznájar o Giribaile han laminado avenidas en la cuenca del Guadalquivir. En Málaga, el embalse de Montejaque ha desembalsado por primera vez en 100 años y la Viñuela supera ya los niveles críticos de los últimos veranos. En el litoral malagueño se comienzan a reponer miles de metros cúbicos de arena y en las cumbres de Andalucía más de 30 torres de remontes de Sierra Nevada siguen dañadas. El Telesilla Laguna no reabrirá esta temporada y la carretera de acceso a Pradollano continúa en obras tras un hundimiento en la calzada. A nivel institucional, todas las fuerzas con representación en el Parlamento andaluz han trasladado su disposición a colaborar en la fase de reconstrucción. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la activación de nuevas líneas de ayuda y ha solicitado la implicación de los mecanismos estatales de apoyo ante catástrofes. Y este ha sido un fin de semana especial para el atletismo y el ciclismo de competición en Andalucía. Cuéntanos más, Benjamín. Así es, en atletismo contamos primero que José Manuel Pérez se ha proclamado campeón de España de marcha en maratón, en una carrera disputada ayer domingo en la localidad murciana de Cieza y primera edición nacional de esta distancia que sustituirá a los 20 y 50 kilómetros marcha. El marchador accitano, que ya tiene una sólida trayectoria internacional en categorías inferiores, firmó un tiempo de 3 horas 11 minutos y 1 segundo. En Sevilla, por su parte, se ha celebrado la 41ª edición del Maratón de Sevilla, donde se ha impuesto el etíope Shura Kitatatola y la finlandesa Alisa Bainio. Kitatatola cruzó la meta con 2 horas 3 minutos y 58 segundos, el mismo tiempo que Asrar Abderrahman, en una victoria decidida por photofinish, logrando la segunda mejor marca de la historia de la prueba. En mujeres, Bainio sorprendió a las favoritas africanas y ganó con 2 horas 20 minutos y 39 segundos. La cita reunió a 17.000 corredores y estrenó un recorrido que es el más plano del mundo, con menos de 10 metros de desnivel. Y acabamos hablando de ciclismo, porque el eritreo Biniam Girmay se ha impuesto en la 39ª edición de la Clásica de Almería, disputada ayer domingo sobre casi 200 kilómetros por la provincia. La prueba se resolvió al sprint tras una jornada muy rápida, con una media superior a los 45 kilómetros por hora. Girmay se impuso con claridad a especialistas como Milan Fretin y Pascal Ackermann. La cita almeriense vuelve a servir de antesala de la Vuelta Ciclista de Andalucía, que arranca esta semana y recorrerá varias provincias andaluzas. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas
para Radio María. Muchas gracias, Benjamín, y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde lloverá en el norte y en el sistema central. Pueden ser lluvias de moderada intensidad en la mitad norte, con nevadas en los Pirineos. El viento fuerte en el este peninsular, sistema central, puntos del noroeste y en el resto con menos intensidad. En cuanto a la mar, todas las costas estarán alteradas con olas de entre 2 y 5 metros. Las temperaturas no experimentarán variaciones. Mañana martes tendremos una jornada de bastante nubosidad en la mayoría del país, aunque no se esperan precipitaciones, solo en el norte, donde habrá lloviznas débiles y alguna nevada en los Pirineos. Seguimos hablando de rachas fuertes de viento, sobre todo en el norte de la península y en el entorno del sistema central, además del área mediterránea. El mar sigue alterado en todas las costas, especialmente en la gallega y en la cantábrica, con olas de hasta 5 metros. Las temperaturas subirán de forma ligera. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Rocío García y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.